Facebook Live. Facebook Live. Si tu mente impide reconocer tu grandeza y te envuelve en constantes momentos de incertidumbre, es momento. Detente. Conéctate con tu corazón. Todos los sábados de 9 a 10, Mariana Landi y Susani Rossi te acompañarán en su programa radial Hacia la luz de tu corazón. Temas relativos a la espiritualidad, energías, herramientas de autoconocimiento y mucho más. Hacia la luz de tu corazón. Todos los sábados a las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente. Mariana y Susani te esperan en tu cita con el corazón. Hola, 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 muy, pero muy buenos días, queridísima audiencia, queridos amigos de la FM 93.5, la radio de la gente, aquí en este hermoso sábado 5 de abril año 2025, en nuestro espacio, nuestro querido espacio Hacia la luz de tu corazón. Conducen Mariana Landi, nuestra queridísima terapeuta holística desde la ciudad de Mar del Plata, quien les habla, Susani Rossi, nuestra queridísima operadora y musicalizadora, Mari Rey en los controles. Y bueno, disfrutando, como decíamos, este hermoso sábado que se ha presentado nubladito, fresco, pero realmente abrigados, podemos salir y podemos disfrutarlo. Bueno, este día sábado nosotros con Mariana hemos preparado un tema que nos parece sumamente interesante, que está vinculado con los mandatos, porque lo que vamos a analizar en el día de hoy es cómo en realidad es un hilo, ¿no? Un hilo de ir reflexionando cómo es que estamos viviendo en estos últimos tiempos y cómo de hecho lo hemos hecho y lo han hecho también nuestros padres, nuestros abuelos, en cierta forma, estos mandatos de los cuales hablaremos hoy, verdaderamente son esas imposiciones que uno sigue y que en estos tiempos nos vamos dando cuenta, porque hay muchos despertares en nuestros corazones, que son mandatos que realmente fueron impuestos por la sociedad, pero que muchas veces no resuenan con nuestros propios deseos y con lo que nosotros sentimos internamente, ¿no? En una época de profundo caos, pero a su vez dentro del caos también donde nosotros podemos ir muchas veces reflexionando cosas que quizás no se hicieron en otros momentos, estamos en esta época de grandes despertares y grandes reflexiones que también son dolorosas, pero que en la mayoría de los casos son necesarios para estar más conectados con nosotros mismos, ¿no? Con lo que somos en cierta forma. Entonces, vamos a tener los primeros audios, van a ser de nuestra queridísima Mariana Landi, donde ella nos va a hablar justamente de los mandatos, y en la segunda parte, en el segundo bloque, ya vamos a hablar, y en lo que respecta al aporte que les voy a brindar hoy, en realidad, cómo cuando nosotros podemos liberarnos de los mandatos, comenzamos a sintonizar con otra conexión con la vida. Cómo comenzamos a sentir, ver y percibir la vida de una forma totalmente diferente. Y ahí nos estábamos dando cuenta que durante muchos años estuvimos viviendo en lo que se dice piloto automático, ¿sí? Como en un avión, donde se coloca el piloto automático cuando en realidad el avión está atravesando un espacio de viaje que es estable. Bueno, eso es lo que nosotros vamos haciendo.
activamos el piloto automático, empezamos a volar, empezamos a transitar la vida sin cuestionar mucho, sino tratando de encajar en un sistema que siempre nos exige logros, y de hecho no solo logros materiales, sino además también hasta logros afectivos, ¿no? Esas fórmulas que parecen que las tenemos que cumplir porque si no, no somos felices. Entonces vamos a ver eso y vamos también a compartir, por supuesto, nuestras queridas auspiciantes, que con su apoyo vamos sosteniendo los espacios que vamos haciendo estos sábados a las 9 de la mañana. Una de ellas es Lili Soto, docente y terapeuta en desarrollo personal. Lili aporta herramientas holísticas para navegar por nuestro interior, por el autoconocimiento y nuestro desarrollo personal. ¿Y cómo lo hace? A través de talleres, a través también de sesiones de psicología holística y a través de esa labor tan extraordinaria como docente realmente académica, que se ha dedicado a ser docente de lo que es el desarrollo personal para poder vivir de una manera plena y no en piloto automático, ¿no? El teléfono de contacto de Lili Soto es 2262-2430-55, 2262-2430-55, y a cualquier obstáculo que tengamos de no poder lograr nuestra plenitud a nivel económico, a nivel vincular, conéctense con ella, 2262-2430-55. Nancy Christensen, terapeuta holística, coach en baños de bosque. Una experiencia en la naturaleza que nos ayuda a conectar con la plenitud de nuestros 5 sentidos y recibir la sanación energética de la propia naturaleza. Baños de bosque es una experiencia maravillosa, no es caminar por el bosque, ¿eh? A través de nuestra querida Nancy Christensen, ustedes con la guía de ella podrán percibir y conectar con realidades que están en el bosque, en los espacios naturales, que no son captadas ni siquiera por nuestros 5 sentidos. Así que es una experiencia para vivirla, y le digo que los efectos de esa renovación que produce ese viaje en el bosque a través de la guía de Nancy Christensen dura en nuestro cuerpo y en nuestra mente entre 15 y 20 días, ¿sí? Los efectos de lo que se logra a través de este baño de bosque. Bueno, conéctense con ella entonces para poder vivir esta experiencia. Esos baños de bosque se hacen en forma individual o grupal. Teléfono de contacto 2262-414513. Nancy Christensen, 2262-414513. Nancy Christensen también es terapeuta en constelaciones familiares para ayudarnos a sanar nuestros ancestros. Muchísimas veces, muchos de nuestros bloqueos, muchos de esos bucles que se nos presentan con situaciones iguales, desagradables en la vida, no son nuestros, son heredados, y verdaderamente nosotros en realidad no lo sabemos. Así que a través de esta terapia de constelaciones familiares, o esta herramienta que también la brinda Nancy Christensen, podemos armar nuestro árbol genealógico y podemos encontrar el motivo de muchos bloqueos nuestros en nuestra vida. Y por supuesto, desbloquear, sanar y liberar también la energía de nuestros ancestros en sus propias energías, esas situaciones de vida que fueron conflictivas para ellos mismos. Teléfono de contacto 2262-414513, Nancy Christensen, Constelación Familiar. Vamos ahora sí, queridísima Mari, a estos 2 audios de Mariana Landi, donde sus aportes son efectivamente, como hablamos en un principio, referidos a los mandatos que nosotros vivimos y que no nos damos cuenta porque nosotros consideramos que la vida se debe vivir así. Así que adelante, Mari. Los mandatos. Qué tema, ¿no? Un tema súper interesante, porque vivimos en un mundo en donde las sociedades nos han dicho desde los comienzos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de hacer, que hay que trabajar porque tenemos que tener una casa, tenemos que tener para comer, tenemos que tener un auto, tenemos que tener un montón de cosas, nos tenemos que casar, tener hijos,
también tenemos que estudiar, tenemos que tener una profesión, tenemos que respetar a las familias, porque la familia es lo primero, porque la familia es lo más importante, ¿por qué? Y que tenemos que hacer miles y miles de cosas, y nos tenemos que vacunar, tenemos que ir al médico, tenemos que hacer cosas que en realidad alguna vez nos pusimos a pensar si eso es lo que queremos, si eso es lo que realmente queremos hacer, porque se habla mucho también con respecto a este tema de las ovejas negras, las famosas ovejas negras, que ¿quiénes son? Son los rebeldes. Entonces, ¿qué pasa con esos rebeldes? Rompen esquemas, rompen estructuras, son un poco más fieles, no del todo, pero un poco más fieles a sí mismos. ¿Y por qué digo no del todo? Porque también esas ovejas negras cargan con toda esa estructura familiar que le es impuesta. Y entre esas estructuras también hay algo bastante complicado que muchas veces se ha dado, y lamento decir que todavía en algunos casos sucede también las comparaciones, ¿no? Entre hijos, entre hermanos, entre los propios padres. Comparación de quién es mejor, quién es peor. Entonces son cargas que el ser humano va teniendo en su espalda y que en realidad no estamos para eso. ¿Y por qué no estamos para eso? Porque somos creados, pónganle el nombre que quieran, Dios, el universo, Buda, Alá, no importa, el cosmos, el Big Bang, pónganle el nombre que quieran, pero la naturaleza nos brinda todo. Si bien estamos rodeados de lo que se llama modernidad, que está lastimando nuestro planeta, la modernidad que sí nos beneficia en algunos casos, pero en otros realmente nos destruye. ¿Y qué logramos? Seguimos siendo esclavos y no se dan cuenta. ¿Por qué seguimos siendo esclavos? Porque queremos ser libres, porque claro, queremos tener nuestra soberanía sobre nosotros mismos y decidir, y a la vez discutimos con nuestras familias. Por el simple hecho, por ejemplo, vamos a algo tan simple, ¿no? El dejar de consumir carnes, o los veganos, que también son esclavos de sus propias creencias. ¿Por qué? ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a que quieren colonizar al otro, quieren ayudar al planeta, ¿disfrazados de qué? Si también lastimar o ir a una guerra o pelear con gente porque no piensa de la misma manera, o porque no quiere, o porque elige seguir matando animales para comer, está mal. Entonces ellos se pelean, muchos. No voy a poner a todos en la misma bolsa, porque no estamos todos en la misma bolsa. Muchos de los que llaman despiertos, que dicen que ya se despertaron, que ya ven más allá, que ya saben, siguen siendo esclavos de la tercera dimensión, siguen siendo esclavos de todo, porque esas mismas personas están pendientes también de lo que pasa en el mundo. Están pendientes de, no, porque yo voy a hacer eso, entonces el otro lo tiene que hacer. No. Cada camino que damos, cada paso, cada inicio que tenemos en algo nuevo es personal. Es ahí donde empieza nuestra parte interna a hacer cambios. Romper los mandatos de toda la sociedad no es fácil. Hay un montón de gente que dice estar despierta, pero sigue esclava ¿de qué? Del sistema, sigue esclava de los medicamentos, sigue esclava del médico. ¿Sigue esclava de qué? De que lo enfermen. Porque si no toma una medicación para el dolor de cabeza, entonces no sirve, porque el médico lo dijo, porque para eso estudiaron. Sí, los médicos estudiaron para sanarnos. Y muchos médicos no tienen idea que en realidad nos sanan para enfermarnos, porque no lo hacen a propósito. Lo hacen, realmente estudiaron, para ayudar al ser humano. Pero cuando el ser humano que dice estar despierto sigue esclavo de la sociedad, sigue esclavo de las noticias, de las malas noticias que hay, entonces no está despierto. ¿Por qué? Porque el ser despierto empieza a dejar los mandatos atrás, empieza a vivir su propia vida de acuerdo a lo que su ser, su corazón, su interior
le van dictando. Entonces ahí, cuando yo hablo en algunas charlas, en algunas consultas sobre todo esto, me dicen, bueno, pero ¿cómo sé si en realidad no es mi mente la que me lo está diciendo? ¿Y qué tendría de malo que sea tu mente? Primero, la mente es nuestra. Segundo, para saber si realmente tu mente no se está equivocando, y acá les voy a dar un tip. Siempre, antes de preguntarse algo, alineen su energía con el universo y con la luz. ¿Por qué? Porque hay muchas interferencias, hay muchos egregores que ya hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, que se filtran información nefasta. Entonces, antes de saber que es mi mente, pero no regida desde el ego, sino desde mi interior, entonces me alineo con el universo, alineo mi energía y digo las palabras que siempre les he repetido desde el primer momento. En nombre de mi divina y amada presencia, yo soy. Invoco mi luz. Invoco la luz de los cielos para que pase a través mío. Y me visualizo, me imagino que estoy rodeado de luz y que un haz de luz pasa a través mío y me conecta con los cielos y con la Madre Tierra. No con la Madre Tierra, con el pastito ahí nomás. Con la Madre Tierra viene en lo profundo. Viene en esa energía fuerte, telúrica, que todo lo puede. Cuando logré hacer eso, entonces me pregunto, che, ¿esto es lo que quiero? ¿Esto es lo que queremos para nosotros, cuerpo? Cuerpo, ¿esto es lo que queremos para nosotros? Y algo fundamental que también pueden empezar a hacer y que da mucho resultado es preguntarse a sí mismos o preguntarle al cuerpo, che, ¿querés comer esto? ¿Qué necesitas comer hoy? ¿Qué es lo que querés comer hoy? Y ahí la idea les va a llegar. Les va a llegar la intención de su cuerpo, lo que realmente necesita, no lo que le dicen los demás, porque somos todos distintos. Recuerden que somos energía y la energía es sagrada y la energía fluye a través nuestro. Entonces el médico le va a decir no, porque tenés que comer esto, esto, esto y esto. ¿Y si el cuerpo de ustedes no? Si el cuerpo de ustedes, que es su templo, no quiere consumir eso y prefiere, no sé, comer una fruta, eso no los va a enfermar, los va a equilibrar con la energía. Pero vayan probando todo esto, paso a paso, no de golpe. No quieran hacer todo un cambio de romper mandatos y esquemas de golpe, porque no les va a dar resultado. Porque para hacer un cambio real, para despertarse realmente, hay que saber que fuimos creados para ser felices, no para enfermarnos. Que fuimos creados para ser sanos, que fuimos creados para todo lo bueno. Pero estos mandatos que tenemos, que nos cargan de un montón de cosas, realmente nos llevan para otro lugar, nos desvían de nuestro propio camino. ¿Nos desvían de qué? De nuestro ser, de nuestro yo superior, nos desvían de nuestra luz. Entonces, prueben paso a paso, día a día, aunque sea la mitad del día, prueben, no me crean, vayan haciendo el cambio. Entonces de a poco empiezan a romperse los mandatos. ¿Por qué? Porque empezamos a liberarnos. Pero dentro de estos mandatos también hay algo que complica muchísimo al ser humano y son los miedos al cambio. Y ahora les voy a explicar por qué los miedos al cambio. ¿Y por qué los miedos son tan importantes? Porque los miedos es lo que está frenando también el hecho de que el ser humano dé el paso de romper esas estructuras, de romper con esos mandatos. Porque es el día de hoy que todavía recibo consultas de no, pero si hago esto mi familia no me va a hablar o me voy a terminar quedando solo. Porque nos metieron en la cabeza que como el ser humano es sociable, entonces siempre tiene que estar rodeado de gente y siempre tiene que estar en pareja. Porque todavía siguen los comentarios de ay, ¿en serio estás solo? ¿O en serio estás sola? Ay, ¿por qué? No es bueno estar solo, porque cuando te mueras no vas a tener quien te dé un vaso de agua. ¿En serio hay que ser tan drástico? No hace falta. No es necesario ese comentario.
Y de ahí surgen muchos miedos de las personas, de todos en general. ¿Por qué? Porque me voy a quedar solo. Ay, porque mi familia, porque mis amigos, cuando vean que yo cambio, ellos me van a dejar de hablar porque son así, porque ya lo hicieron con otros. Y entonces, porque tengo que pertenecer a un grupo. Y si yo me voy, y si yo cambio, y si yo dejo de comer asado con ellos y empiezo a comer ensaladas y soja o tofu, enseguida me van a criticar y me van a cargar y no me van a llamar más y me voy a quedar solo. Ese es uno de los grandes miedos que hay. Pero ¿saben qué? ¿Qué es preferible? ¿El bienestar de ustedes o quedarse solo? El miedo, recuerden, el miedo lo único que hace es atarnos, no dejarnos mejorar, sanarnos, ser felices, estar bien. Entonces, antes de hacer cambios, antes de romper todos estos mandatos, de decir, che, ¿por qué me tengo que casar si yo no me quiero casar? No, bueno, porque la familia, porque el abuelo, porque la tía, porque el mamá, porque el papá, porque el hermano, porque los amigos. No. Si uno se va a casar, tiene que ser porque realmente está enamorado, no por un mandato. Si uno quiere tener un hijo, tiene que ser porque las dos personas lo desean. Si no, no sirve. Porque esos mandatos de que no hay que tener chicos porque te vas a quedar solo porque si no, no vas a tener quien te dé un vaso de agua. Nada te asegura que el día de mañana tus propios hijos te van a dar un vaso de agua. Porque todo depende de cómo uno es. Y si uno trae hijos al mundo por un mandato, lo que va a recibir, lo que va a cosechar, es lo que sembró. Y lo que sembró, si es por un mandato, no es amor verdadero. Por lo tanto, nada le va a asegurar que va a ser como la persona lo piensa o como le dijeron. Porque después el hijo termina siendo un mal hijo porque no le llevó un vaso de agua al padre. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? No todos están preparados para perdonar, para liberar, para soltar. El miedo termina atando a los seres y el ser humano, sin darse cuenta, termina cargando en la espalda un montón de cosas. En la espalda, en el centro de las emociones, que es el plexo solar, que es donde tenemos gastritis, acidez, un montón de cosas, un montón de problemas. Entonces, romper las estructuras sin miedo es el primer paso. Si voy a tener miedo porque mi mamá no me va a hablar, porque mi papá no me va a hablar, entonces no están preparados para mi cambio. Si me tienen que amar tal cual soy, no es tratar de entender. Recuerden, el ser humano no está para entender al otro. No podemos entender al otro porque cada uno tiene un camino distinto al nuestro. Puede ser parecido, pero no es igual porque todos tenemos vidas distintas. Todos tenemos distintos caminos de evolución. Entonces, podemos aceptar al otro como es o no. Tal vez, no sé, algunas personas no aceptan que otro se drogue. Sabemos que las drogas son demoníacas, sabemos que las drogas están impuestas para enfermar al ser humano y para poder manipularlo. Y otra persona decide igual hacerlo sabiendo que lo va a enfermar y la otra persona puede que no lo acepte. Y también está bien. ¿Qué significa esto? No estoy diciendo que esté bien abandonar a alguien. Lo que estoy diciendo es cada uno tiene derecho a elegir el camino que quiere seguir. Cada uno puede y debe elegir de acuerdo a lo que siente en su interior, no de acuerdo al mandato. Esos miedos puestos por la sociedad para poder manipularnos, lo único que hacen es enfermar al ser humano, es atarlo, cargarlo de deudas, llenarse de cosas que en realidad no necesita. De eso se trata, romper los mandatos. Y el miedo es muy poderoso. El miedo ata. Entonces, antes de dar el primer paso, es empezar a trabajar en los miedos. Porque si tenemos miedo, no va a dar resultado. Por más que nuestro cuerpo hable, y por más que más de una vez nos quedemos mudos. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla.
Y a veces no podemos decir todo lo que en realidad queremos porque se van a ofender o porque tal vez no sirve. El otro día en una charla surgió que a veces las personas tienen que dorar la píldora como para que el otro no se enoje. Tampoco hay que suavizar tanto las cosas a veces, si uno quiere decir, pero tampoco es bueno lastimar por lastimar. No podemos controlar cómo va a reaccionar el otro, de acuerdo a lo que nosotros sentimos o decimos, o de acuerdo a nuestros propios cambios. Lo que quiero decir con todo esto es, no está mal quedarse solo, porque el universo, cuando uno realmente decide hacer el cambio, cuando el ser realmente deciden hacer el cambio, el universo conspira a favor de esa persona energéticamente hablando. Entonces, lo que ya no vibra en su misma energía, el universo lo va a ir apartando por añadidura. Por lo tanto, mientras esa persona sigue avanzando en su evolución, el universo lo que va a hacer es traer personas que van a sumar a ese nuevo camino. Sin contar que nunca estamos solos, porque nuestro ángel de la guarda está siempre con nosotros. Nuestros maestros, guías, están siempre con nosotros. Dios Padre Madre está siempre con nosotros. El Cristo, o Buda, o Alá, el nombre que le quieran poner, está siempre con nosotros. Jamás estamos solos. No tengan miedo. No se dejen llevar por el miedo y la manipulación. Sigan su camino sin lastimar a otro ser. Sean fieles a ustedes mismos. Sean fieles a lo que sienten, a su interior. Y el universo les va a mostrar todo lo bueno. Y ahí se van a dar cuenta que la gente que se les va a acercar son gente o personas o seres que van a sumar para su camino de evolución. Y frente a eso solo queda el crecimiento. Crecimiento diario, paso a paso. Pero pruébenlo, ¿sí? Pruébenlo y se van a dar cuenta. Es un paso a la vez. Y como siempre, ya saben, nos pueden consultar, le consultan a Susani, me consultan a mí, nos consultan cualquier duda que tengan. Y estamos para ayudarlos, para guiarlos en el camino de evolución. Les envío un fuerte abrazo de luz. Bueno, y aquí estuvimos con nuestra querida Mariana Landi en este aporte que ella nos brinda desde su rol, desde su labor como terapeuta holística y desde la ciudad de Mar del Plata con respecto a los mandatos, porque verdaderamente nosotros vamos notando que la perspectiva de lo que consideramos que es una vida o cómo vamos viviendo va cambiando con el paso del tiempo. Y va cambiando porque nos vamos dando cuenta que más allá, obviamente, de lo que nosotros pensamos que tenemos que cumplir en el rol que nos toca vivir en esta vida, hay grandes estudiosos, grandes investigadores que nos dieron infinidad de herramientas para darnos cuenta que la vida es mucho más mágica, mucho más maravillosa y realmente mucho más preciosa y sagrada de lo que nosotros muchas veces pensamos. Así que vamos con un temita musical para estar prestando atención a esta segunda parte del bloque de Hacia la Luz de tu Corazón, que junto a Mariana Landi compartimos todos los sábados de 9 a 10 en la FM 93.5, esta hermosa radio que es el medio y el puente para poder llegar a ustedes. Así que vamos con un temita musical.
Bien, y ahora después de escuchar este tema que nos ubica en la energía de lo que queremos transmitir en este segundo bloque, vamos con la misma sintonía de la energía que ustedes percibieron en este cortito pero profundo tema musical. Vamos a conectarnos con la energía de la vida. Cuando nosotros observamos que muchos seres humanos van cumpliendo sus propósitos que puede ser a consecuencia de mandatos o de lo que hicieron nuestros padres y que a nosotros nos pareció que eso estuvo bueno y lo repetimos. Y eso es ampliamente abarcativo, ¿no? O sea, desde una carrera hasta un determinado estatus económico, hasta hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, constituimos la familia. Cuando nosotros pasa el tiempo y vamos viendo que quedan espacios vacíos, que quedan esos momentos de insatisfacción que en realidad nos hacen pensar si realmente lo que creímos que nos iba a dar felicidad era así, porque cada cosa, por supuesto, va a tener sus obstáculos y van a tener sus inconvenientes. Lo que nosotros imaginamos como perfecto, como para poder lograr la felicidad, termina siendo situaciones que también van a tener el otro lado de las experiencias. Entonces, cuando empezamos a percibir el otro lado de las experiencias, cuando empezamos a ver que criar un hijo no es sencillo, cuando lo hacemos a conciencia, cuando empezamos a sentir que ese auto que compramos comienza a descomponerse y entonces que hay una cantidad de costos que tenemos que ir cubriendo, que ahora está más complicado viajar en el auto que viajar en colectivo, donde vamos a un lugar, nos bajamos y nos olvidamos de dónde dejamos el auto. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que lo que realmente pensamos que iba a ser un gran avance y que a partir de ahí no íbamos a tener inconvenientes, no es así, ahí empezamos a entrar en otro tipo de frontera. Empezamos a conectarnos con una frontera que nos hace entender que todas esas cosas que nosotros quisimos conseguir y que en definitiva muchas veces son necesarias, por supuesto, no terminan muchas veces conectándonos con la energía de la vida, porque la energía de la vida no está vinculada con el cumplimiento de los mandatos, sino que está conectado con la percepción de la información y de la conexión que nosotros tenemos con todo lo que nos rodea. Y hay dos grandes referentes de esta información que estamos brindando ahora, que son Carl Jung, un gran psicoterapeuta suizo, nacido en el año 1875, y mucho más cerca, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo y también psicólogo mexicano, que nació en el año 1946 y que desapareció por arte de magia en el año 1994. Y vamos con uno y vamos con el otro. Y vamos con seres humanos que dentro del marco académico, dentro de lo que se puede decir seres humanos que estudiaron universitariamente, en un sistema que es el que supuestamente daría validez a lo que ellos aportan como información. Vamos a hablar entonces siempre por eso desde las perspectivas científicas, entre comillas. Ambos estudiosos, investigadores académicos, llegan a conectar con elementos energéticos constitutivos de la energía de la vida que ellos mismos inclusive comienzan a experimentar en sus propias personas y se dan cuenta que la vida en realidad es no solamente un hecho cuasi mágico, sino que hay elementos de nuestro campo energético que nosotros no conocemos y que en definitiva deberíamos hacerlo, porque ahí comenzaríamos a darnos cuenta que nuestra realidad como seres humanos
es sumamente más grande y expansiva de lo que nosotros queremos creer que somos. Si nosotros nos limitamos a creer que somos estos cuerpos que solamente cumplen determinados roles y que luego en un momento se mueren por el motivo que sea y desaparecieron, ahí en realidad no estamos viviendo. Ese tipo de vida, de lo que se dice una tercera dimensión materialista, es una existencia que no nos permite vivir, sino que estamos sobreviviendo. ¿Y por qué digo esto? Carl Jung, este gran psicoterapeuta suizo, como decíamos, nacido en 1875, a través de sus grandes investigaciones y además también de la publicación de sus libros, de libros importantísimos, entre ellos el Libro Rojo, nos habla que el ser humano es un ser energético que contiene dentro de sí aspectos conscientes y aspectos inconscientes. Los aspectos conscientes son los que nosotros experimentamos cuando sentimos que estamos vivos, que estamos haciendo cosas, que nos pasan situaciones. Ese es el consciente, pero resulta ser de que hay un mundo inconsciente, hay otro yo que está dentro de nosotros, que nosotros no podemos detectar o no podemos saber qué es lo que hace o qué es lo que siente o qué es lo que percibe y qué es lo que aprende, que también forma parte de nosotros. Y ese es ese mundo inconsciente. El mundo inconsciente, por eso él le daba mucha importancia a todo lo que eran los sueños. El mundo inconsciente se manifiesta muchas veces a través de los sueños. Esos sueños que parece que no tienen sentido, que son irrelevantes o que son hasta sueños locos, en realidad no son así. Esos sueños están expresando esa información que tiene nuestro inconsciente, que generalmente lo que hace es reprimir enojos, reprimir recuerdos, reprimir emociones. Y no solo eso, sino que ese inconsciente tiene también la experiencia de muchas vidas nuestras, de otras épocas donde estuvimos en la tierra en otros cuerpos. ¿Por qué? Porque nuestra alma, como es eterna, directamente cuando termina esta vida, después de un tiempo vuelve a encarnar en otro cuerpo. Pero cada experiencia de esa alma, cuando viene al nuevo cuerpo, tiene muchas veces algunos recuerdos de situaciones traumáticas. Entonces, ese inconsciente que está en nuestro interior, algunos dicen que está en nuestro corazón, otros dicen que está en la glándula pineal, ese inconsciente tiene todo, es un paquete que tiene toda la información. Por eso hay tantas terapias holísticas que van a ese inconsciente, porque a través de la conexión con ese inconsciente pueden encontrar información que al día de hoy está bloqueando nuestra propia conexión con la vida misma, con la plenitud de lo que es la vida. Por eso muchas veces estamos angustiados, por eso estamos tristes, por eso estamos insatisfechos, por eso tenemos vacíos en el alma. Esos vacíos en el alma se manifiestan generalmente porque esas experiencias que hemos tenido en otros momentos de nuestra vida, cuando estuvimos en otras vidas, es como que dejaron mucho dolor y dejaron inclusive hasta recuerdos, recuerdos energéticos. Pero vamos a seguir adelante con esta mirada de Carl Jung, que dice que en la medida que nosotros, a través de un trabajo de autoconocimiento, vayamos dilucidando y revelando qué es lo que habita ahí en ese inconsciente, qué cosas quedaron trabadas, qué cosas tenemos que sanar, ¿qué es lo que sucede? Sucede que comenzamos a liberar de traumas ese inconsciente y ahí, sin ese bagaje de miedos, de frustraciones, de dolores, de recuerdos de vidas pasadas que realmente al día de hoy obviamente que ni siquiera sabemos que tuvimos,
podemos entonces comenzar a transformar ese inconsciente o sanar ese inconsciente, y a partir del momento que podemos sanar o limpiar, nuestro inconsciente está en condiciones excelentes. Miren ustedes lo que vamos a compartir, para conectar con la energía de la vida. Y la energía de la vida está también determinada por un campo energético absolutamente inteligente, que en ese campo energético que podemos llamarle universo, ese campo energético inteligente, está conformado por especie de neuronas o conexiones neuronales de información que están, fíjense ustedes, conectados con todos los seres vivos del planeta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando nosotros vamos limpiando nuestro inconsciente, comenzamos a estar depurados, y esa conexión que el universo tiene, que es una conexión de sabiduría, es una conexión de propósito, es una conexión de conocimiento. Nosotros podemos entonces conectar con esa inteligencia o con esa energía, y ahí comienza la conexión con la vida. ¿Por qué? Porque empezamos a tener, como decía Carl Jung, eventos cuasi mágicos. Eventos cuasi mágicos que nos dan a entender que la vida que nosotros creíamos que era vida, no lo era. Era solamente una partecita de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a conectar con ese gran campo energético de información y sabiduría? Empezamos a tener episodios como, por ejemplo, las sincronicidades. Estamos pensando en alguien y esa persona se nos aparece. ¿Pero por qué se nos aparece? ¿Porque sí? ¿Por casualidad? No. Porque el universo quiere, a través de esa conexión que tenemos con esa persona, que recibamos una información. ¿Por qué? Cuando estamos hablando con otra persona y, por ejemplo, decimos en el intercambio de información, supónganse, evolución, estamos a su vez escuchando un tema musical que justamente en ese mismo momento habla de la evolución. ¿Piensan ustedes que es casualidad? No. Carl Jung dijo, nada es casualidad, todo es causalidad. Pero no solamente el universo nos habla todo el tiempo, sino que todos nosotros estamos absolutamente interconectados entre sí. Nosotros, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros conocidos y desconocidos, los perros, los gatos, las mariposas, las plantas, todos estamos interconectados. Lo que hizo el sistema, con su sistema político, su sistema económico y adrede, porque no es que quienes están en los poderes más altos no sepan esto, por supuesto, son los que más saben todo esto. ¿Qué hicieron? Nos abombaron con una cantidad de información que nos dieron, fundamentalmente para obtener cosas materiales, para salirnos de nuestro inconsciente, para salirnos de nuestro corazón y entonces perdernos. Cuando estamos perdidos, no entendemos ni vivimos la sincronicidad. Cuando estamos perdidos o cuando estamos con el velo cubriendo nuestros ojos y nuestro corazón, no podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Las vidas no vienen simplemente para transcurrirlas y sobrevivirlas. Toda vida, desde un pequeño insecto, un animal, cada uno de nosotros, tiene un propósito. Todas. Y el propósito, me dirán, ¿qué propósito? El propósito es que nosotros vayamos evolucionando a conciencia y vayamos
sintiendo y experimentando lo que estamos comentando. Saber no solamente la capacidad que tenemos, sino la sagrada experiencia que es vivir, porque estamos en este lugar experimentando situaciones para darnos cuenta que cada experiencia no viene a derrotarnos o a hacernos fracasar, sino que cada experiencia viene a ayudarnos a fortalecernos y a saber la gran potencialidad que tenemos. Carl Jung, entonces, a través de sus enfoques psicológicos, comienza él mismo a tener una profunda conexión con su propio interior. Y él dice, literalmente, el exterior, lo que nosotros vivimos, es reflejo de lo que tenemos dentro nuestro, de nuestro interior, de nuestro inconsciente. Cada situación que nos sucede y que nos pasa no es fortuita y no es casual. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, criticando a un otro, en ese comportamiento no nos estamos dando cuenta que en la crítica lo que estamos haciendo es proyectando en el otro defectos nuestros, inseguridades nuestras, frustraciones nuestras, aspectos de celos que nosotros tenemos dentro. ¿Y qué hacemos? Lo exteriorizamos y los proyectamos utilizando cualquier persona para, como decimos aquí, darles con el caño. Cuando en realidad, si nosotros estamos conectados con nuestro interior, vamos a dejar de realizar hábitos y acciones que no tienen razón de ser, que no aportan a nuestro crecimiento espiritual y no aportan a nuestro despertar de conciencia. Yendo a Jacobo Greenberg, este gran terapeuta, también psicólogo mexicano, su experiencia comienza a conectarlo con un mundo fascinante cuando conoce a Paquita. Paquita es una extraordinaria chamana que realiza operaciones energéticas desde el campo etéreo, desde el campo del universo, desde el campo de la energía. Ella sanaba. Y él no entendía cómo podía sanar a una persona sin llevarla a un médico, si tenían que extraerle un tumor, sin llevarla a un médico para que abran ese cuerpo y extraigan el tumor. Y lo único que hizo cuando conectó a Paquita es observarla. Y observar cómo venían los pacientes a consultarla, qué experiencias se vivían ahí y cómo luego esas mismas personas que venían con determinados problemas y algunos muy graves, salían recuperados. No entendía. A través de ella, de esta gran chamana, él, por supuesto, comienza a investigar, y ahí es que comienza a investigar profundamente y se da cuenta que nosotros no solamente somos cuerpo físico, sino que somos campo energético, cuerpo energético, que hay una cantidad de cuerpos energéticos que nos rodean, que rodean nuestro cuerpo físico material. Y ahí detecta que cuando una enfermedad se plasma en el cuerpo físico, esa distorsión ya comenzó a generarse en los campos energéticos. Primero comienza la enfermedad en el campo energético y luego se plasma en el campo físico. Ahí es que investiga profundamente y él es el que nos enseña este concepto de latice. ¿Qué es latice? Latice es una malla energética que existe en el universo y una malla energética de información que existe en nosotros mismos. Esa malla energética que tiene información se conecta con la malla energética del universo o la latice, y a partir de esa conexión puede resolver lo que quiera.
Cuando nosotros escuchamos hace mucho tiempo ya esto de creer es crear, podés crear el mundo que quieras, nos parece sumamente mágico y hasta difícil, porque decimos, sí, para crear algo yo tengo que ponerme a hacerlo con mis manos y demás. Ok, claro que sí. Tenemos que poner inteligencia, tenemos que poner estrategia para llevar a cargo o adelante algo. Sí, perfecto. Pero si nosotros no estamos adecuadamente en sintonía con el propósito de lo que queremos, y si no estamos en conexión, alineadas con esta energía del universo, que es información, que es sabiduría, que sabe absolutamente todo y que además sabe de cada uno de nosotros, nos va a costar a veces mucho esfuerzo poder concretar lo que deseamos. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros vamos a manejarnos dentro de solamente una herramienta que está vinculada con nuestra inteligencia física mental, con nuestra motoridad, por supuesto, motricidad a través del movimiento físico, pero nos está faltando esa conexión con esa energía mágica. Pero para que nosotros podamos conectar con la latice, con este universo energético, por supuesto, tenemos que limpiar nuestro inconsciente interior, nuestro mundo interior, porque la conexión con el mundo de la creación, que somos cada uno de nosotros, amerita mucho trabajo interno. Ese trabajo interno lo que va a hacer va a equilibrar nuestro campo energético interno y entonces va a estar en sintonía con esta malla o con esta latice que se encuentra en el universo, que en realidad nos va a dar todo lo que necesitamos para que podamos ir resolviendo situaciones y concretando propósitos y proyectos. Este gran estudioso, Jacobo Grinberg, desarrolló también mucha información e investigación con respecto a la telepatía, a la clariaudiencia, a todas estas capacidades que se le dicen paranormales que tenemos todos, pero que no están desarrolladas, porque nosotros lo que tenemos es que estamos desconectados de nuestro mundo interior, o nuestro mundo interior está con tanto miedo, está con tanta angustia, con tantas cosas por sanar, que no podemos entonces conectarnos con esta energía maravillosa que es la energía del universo y la energía propia que habita dentro de nosotros. Hay como una conexión entre ambas. Entonces él estudió también muchísimo religiones orientales. ¿Por qué? Porque vio que el mundo de la filosofía oriental tenía muchísima sabiduría. Una sabiduría ancestral, no simplemente con conocimientos que se pueden encontrar en libros, sino a través de la experimentación de quienes habitan esos lugares y esos espacios. Entonces, también practicó muchísimo la meditación, inclusive estuvo trabajando con muchos niños para que a través de la enseñanza de la meditación esas criaturas pudieran conectarse con su propio interno y además, tapándole sus ojitos, comenzó a desarrollar con ellos la activación de la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Es esta capacidad que nosotros tenemos, ¿no?, de adelantarnos a cosas que pasan o ver cosas en el otro. O por ejemplo, activar la telepatía es activar esa prolongación de sentidos, de los 5 sentidos que nosotros tenemos, que no necesitamos tocar las cosas, mirarlas con nuestros ojos físicos, sino que simplemente con el campo energético nuestro podemos captar la información que tenemos cerca nuestro o lejos, ¿sí? Por ejemplo, si tapaban los ojitos de los niños y adelante de ellos a lo mejor colocaban a un perrito, todos, sin ver, captaban la energía de ese perrito y decían,
has colocado un perrito en el medio del patio. O a lo mejor venía otro y portaba un cartel con la letra A. Los niños con los ojos cerrados podían captar que ese ser estaba portando un cartel con la letra A. Entonces, era tan avanzado lo que él estudiaba y lo que él investigaba que en el año 1994 desaparece. Muchos dicen que aparentemente la desaparición pudo haber estado conectada con una pareja, una expareja que él tuvo, o inclusive también con otro gran chamán. ¿Qué dicen? Dicen quienes investigan en estos temas, estaba en cierta forma celoso, podríamos decir, de las capacidades de Jacobo Greenberg. Hoy por hoy es un misterio, pero lo que sí podemos saber es que la información que tanto Carl Jung, un gran psicoterapeuta suizo, hablándonos de nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente, y a su vez Jacobo Greenberg, hablándonos de la latice, esta red o malla conceptual dentro de nuestra mente que organiza y estructura la información que recibimos del mundo exterior, porque el mundo exterior también tiene energía, información coherente. Todo lo que nos pasa es coherencia pura. Si nosotros comenzamos a interpretar este lenguaje, comenzamos a estar alerta y captamos esta información, es impresionante cómo comenzamos a conectarnos con la energía de la vida, activando una alegría, activando un entusiasmo por vivir, que es muy difícil observar y ver en las personas al día de hoy que están tan abducidas con el sistema. Pero eso lo podemos hacer. Vamos a seguir con este tema que me parece realmente apasionante y ya le vamos diciendo a nuestra querida audiencia que el sábado que viene, a ver, vamos a ver si este sábado, sí, el sábado que viene, es muy probable que tengamos con nosotros a una terapeuta de vidas pasadas de aquí, de nuestra querida ciudad de Necochea. Ya les voy a confirmar el día que vamos a estar con ella, que va a ser un sábado. Esta terapeuta ha estudiado con un profesional, Kabouli, un psicoterapeuta, y acá tenemos el día. Eso va a ser el sábado 19. Sábado 19 a las 9 de la mañana vamos a estar con Romina Smigliani, terapeuta de vidas pasadas. Así que agéndenselo, que no va a ser para el sábado que viene, sino va a ser para el sábado 19 de abril. Mientras tanto, ¿qué nos queda? Nos queda un minuto. Bueno, en este minuto quería decirles que no solamente conectarnos con la energía de la vida nos hace encontrar estas sincronicidades, ¿no? De cosas que nos suceden y que a lo mejor no estábamos esperando, pero que sí son mensajes, sino que comenzamos a percibir las energías. Comenzamos a percibir las energías. Y Mariana nos hablaba que en todo momento estamos acompañados por energías sutiles, energías elevadas, de reinos elevados. Podemos decirle ángeles, podemos decirles maestros ascendidos. Cuando comenzamos a conectarnos con esta latice y con nosotros mismos, comenzamos a conectarnos con esas energías y confiamos en que estamos protegidos por ellas. Así que conéctense con ellas, inclusive pidan asistencia, porque la vida realmente tiene un colorido tan potente y tan maravilloso que poco a poco vamos a ir cada vez conectándonos más con esto y empezando a vivir realmente una vida mágica. Los dejo, por supuesto, siempre con un gran amor, con un gran agradecimiento por estar con nosotros
y por estar además compartiendo todos los espacios de aquí de la FM 93.5. Nos encontramos el martes nuevamente a las 15 con Móvete, los jueves a las 15 con Estamos en Contacto y por supuesto les deseamos un hermosísimo y feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias. 10 de la mañana, 1 minuto. FM, la radio. Desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires,